Perfecto. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Vamos para la clase de angioresonancia. Bueno, ahí imagino que ya estarán viendo. Perfecto. Esto por acá. Ahí arriba. Muy bien. Ok, bueno, angioresonancia. Miren qué lindo. Acá está la estructura. El polígono de Willis. Lo que vamos a hacer de resonancia en angio para lo que sería angioresonancia magnética arterial, ¿no es cierto? Bien. Vamos a entender primero la secuencia de angioresonancia, que en general va a ser siempre, ¿cómo decirlo? Vamos a utilizar mm, la misma secuencia. Y acá la tenemos, por ejemplo, que es el Time of Flight, TOF, TOF, las secuencias TOF. Esas son las que vamos a estudiar, todo lo que son los circuitos arteriales y venosos del cuerpo. ¿Mm? Em, Una de las ventajas que tiene la resonancia magnética también es que se puede hacer angioresonancia sin la necesidad de inyectar gadolínio. ¿Mm? Eso es una ventaja también que tiene el rezo. Podemos obtener señales de esos hidrógenos que están ahí adentro conformando los glóbulos o toda la sangre en sí mismo, ¿mm? Para obtener puntos brillantes y después esos puntos brillantes acomodarlos todo y hacer general todo una estructura o un volumen en la cual nosotros podemos por un lado para el otro. ¿Qué dice más o menos todo esto? Bueno, en enfermedades, por ejemplo, cuando son sospechas de aneurisma, esta es una de las indicaciones que hay. Aneurisma, si hubo antecedentes familiares, posiblemente ese paciente también tenga aneurisma. Malformaciones congénitas, una MAV, después para medir estenosis, o sea, medir cómo está ese vaso y si llega a haber alguna, digamos, vamos a decirlo, alguna estrechamiento, es una estenosis. Lo que es una estenosis, cómo entenderlo como directamente un, sí, se engosta el vaso en sí mismo. Entonces esta enfermedad, arteriosclerosis también es cuando se van juntando las plaquitas esas, ¿sí? Los ateromas. Estos ateromas recuerden que también podían salir de alguna forma, desprenderse, largar pequeños fragmentos y tapar alguna de las arterias. Esto generaba que un accidente cerebrovascular. Esas son más o menos las indicaciones en los que vamos a estudiar. Después, bueno, tenemos un montón, imagínense, para estudiar los vasos directamente, digamos, se puede hacer angioresonancia del cuerpo entero. Podemos hacer también imágenes de eso. Así que bueno, en general, para el sistema circulatorio. La base de la secuencia que vamos a utilizar, entonces ya la habíamos dicho, son en la secuencia Time of Flight, que va a tener una característica fundamental, que la secuencia en sí mismo es una base ecodegradiente y no una secuencia espineco, por ejemplo. Recuerden eso. ¿Sí? Tenemos que, ay no, ahí va. Tenemos que las secuencias en eco de gradiente, estas secuencias rápidas, que tenían estos ángulos alfa, cortitos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con la sangre, por ejemplo? Ah, no les mencioné esto, miren, aquí tenemos también otra, que es el phase contrast, PSA, que también es otra de las secuencias que se utilizan para hacer imágenes de los vasos. También están las DSA ahora, ¿viste? Con los glóbulos marcados, ¿sí? Pero bueno, eso ya sería algo extra. Pero en general nos vamos a posicionar en esto. Time of Flight. Entonces decíamos de que podemos obtener la información de estos vasos, de cómo la sangre va por todos esos circuitos arteriales y poder obtener una señal solamente de ahí y del resto nada. Entonces es una de las aplicaciones que tiene. Angulación, bueno, como ven acá, fácil, a todo el cerebro, no hasta acá. A veces dicen, no, pero ¿para qué vamos a estudiar la parte de arriba del cerebro si ya está, con que veamos la parte de los troncos de las ascendentes, de las arteriales, de las anteriores que van así, hacen un rulito? No, está mal. ¿Sí? Tienen que estar dentro de la imagen. Entonces va a ser todo el cerebro en la cual lo vas a cortar. ¿Qué forma? Estricto, sin angular,
y punto. ¿Por qué? Porque vas a obtener un volumen. Después ese volumen lo recortás, lo figuras y haces lo que quieras con ese volumen. Entonces no requiere que haya algún tipo de angulación. Esto es para los tiempos arteriales, como vemos acá, vasos arteriales intracraneales, en este caso. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces en el estudio? Siempre axial T2, fleриdifusión, lo que es el protocolo base para el cerebro, ¿cierto? Y después la angio. Después recortadita, tómate el tiempo para agarrar, entrar al programa, sacar, limpiarla, lo que se llama, limpias todo lo que haya por fuera de los circuitos y dejas bien clarito, bien ventaneado y puesto en imagen una secuencia en la cual después puedas verlo, ¿cierto? Puedas ver todos los trayectos arteriales. Después, esta otra planificación, ¿por qué varía? O varía la orientación, sería. Para tiempos venosos, lo mismo, mismo protocolo. Te doy difusión al cerebro, pero la angulación en este caso va a ser en sentido sagital para los tiempos venosos, ¿cierto? Entonces, por un lado, axial para los arteriales, sagital para los venosos. A fines prácticos, suele pasar de que las indicaciones son angioresonancia magnética de vasos intracraneales en tiempo arterial y venoso con gadolinio, por ejemplo. Si tiene gadolinio, ¿qué vas a hacer ahí? Los mismos tres pasos, ¿cierto? Las mismas tres secuencias de protocolo base del cerebro, la angio sin intracraneal, y después la venosa, decís, ¿es necesario hacer los dos juegos de arterial venoso sin y después arterial venoso con? ¿Sería necesario? Y la respuesta es que no, no es necesario. Primero, para tiempos arteriales se considera de buena práctica hacer la angioresonancia directamente sin contraste. ¿Por qué? Porque después el gadolinio en sí mismo no va a aportar mucho más datos a lo que está viendo. Al revés, va a perjudicar la imagen, va a haber demasiados puntos brillantes en todo ese volumen que vas a adquirir. Entonces suele o tiende también a ser mucho más ruidosa, es como más, ¿cómo decirlo?, desprolija esa angio con gadolinio en tiempo arterial. Pero bueno, si se requiere y nos queremos acotar a la buena práctica, la buena práctica sería hacer las dos cosas, ¿cierto? Pero bueno, una cuestión de tiempo, eso se conversa también inclusive en el servicio, decir, bueno, ¿cómo la angio va también con gadolinio de arterial? Sí, no, bueno, dependiendo de la respuesta, la haces o no. Sí, pero en líneas generales no es necesario. La angio, primero entonces, sin gadolinio, esa es la que va a servir más para el tiempo arterial, y después puedes hacer solamente la angiovenosa con gadolinio. Es así, llena un poco más, se ven mejores los vasos, pero en tiempos venosos. Eso como decíamos, como para tener, digamos, ese ida y vuelta en el servicio, ¿cierto? Saber que estamos haciendo las cosas bien. Por líneas generales tenemos que hacer las cosas repetidas, ¿sí? Pero a veces no es necesario hacer una y la otra, ¿no? Para después compararlas en este caso. Arterial sin es mejor y venosa con es mejor que sin. ¿Qué más? Seguimos pasando. Bueno, esto es algo más o menos de lo que fuimos diciendo, bla, bla, bla. Tenemos que arteriales y venosos son secuencias sin gadolinio, se puede obtener, es una de las ventajas que tiene. Después, ¿qué más? La aplicación de gadolinio. Nos podemos basar en la tabla en general, lo que sería 1 mililitro cada 10 kilos, dependiendo de la muestra, ¿no es cierto? Si tenemos 7,5 o 15 de gadolinio, 2 mililitros cada 10 si es del 15. Después, ¿qué va? Te puede llegar a venir también la angio T intra y después extracraneales, ¿sí? Que tenés que ver los vasos de cuello, ¿cierto? Entonces acá tenés, ahí sí hay, como decirlo, un parate, porque es de buena práctica hacer las dos en este caso. Hacer sin contraste el angio de cuello y con contraste también después. Cambian las orientaciones. Si te fijas aquí, las orientaciones del angio sin serían en plano axial. Y la angiocon, las orientaciones cambian, y verías en plano coronal. Son dos planos diferentes, pero ¿por qué es bueno hacer las dos en el caso del el cuello? A veces puede pasar de que la inyección tenga algún inconveniente, ya sea por alguna cuestión directamente de la vía o a veces también la propia circulación del paciente. Hay algunos software en resonancia de que nosotros podemos ver en tiempo real
como llega el gadolinio, ¿sí? Al corazón, hace todo el circuito del corazón, va a los pulmones, todo, vuelve otra vez y ya ahí cuando empecemos a ver el callado aórtico, ¿sí? Ahí tiramos las secuencias, eso lo estamos mirando. O le podemos decir al equipo también de cuando detecte el gadolinio, ¿sí? Lo ponemos en un punto en particular, en el caso en el callado aórtico, para que cuando ya haya un aumento de la señal, automáticamente el equipo comience a escanear. Pero a veces esto puede fallar. Entonces, a ver, alguna falla tenés de alguna forma. La secuencia sin gadolinio, que puedes reconstruirla, te va a quedar algo parecido, y la secuencia con gadolinio, que si por alguna forma te fuiste en el tiempo, te aparece también circulación venosa o lo que sea que no quede bien, no quede prolijo, tenés las dos como para sopesar un poquito ese error, ¿cierto? O ese inconveniente que hubo con la angio. Pues la idea sería que te queden bien todos los vasos arteriales y que no haya retornos venosos en ningún lado. Esa sería la idea. Entonces, tener las dos hace de que puedas zafarlo al estudio de alguna manera. La angio entonces de vasos de cuello se hace en tres fases, arterial, bla, bla. Siempre cuando hay una indicación de angio de cuello solamente, que se te puede indicar solamente angio de cuello, tenés que agarrar cerebro. Entonces vas a hacer las tres partes: cerebro, cuello medio, podemos decir, y parte ya del tórax hasta callado aórtico. Más o menos sería eso lo que tendrías que mirar. Que te entre ese calladito aórtico y ahí cuando salen los vasos, digamos, lo que son extracraneales. Eh, bueno, eso como decíamos a fines prácticos, a fines de consulta, estar ahí más o menos como para tener esa información. En este caso de la de cuello, hacer las dos, ¿sí? Eh, Evita que ese paciente te vuelva porque tuviste algún problema con lo que sea, ya sea con que se te metió muchos vasos venosos dentro de un arterial, por ejemplo, es un caso, y demás. Ahora bien, bueno, volvemos al cerebro. Vamos a hacer la pregunta. Para discernir vasos arteriales y venosos, o sea, ¿cómo hace el equipo? Bueno, para decirme, bueno, tráeme sangre de arteria, ¿sí? Y al mismo tiempo decir, bueno, tráeme sangre de vena. ¿Cómo sabe el equipo cuál es cuál sería? Y esto se hace de la siguiente forma. Vamos a pensar de que, por un lado, la sangre arterial podemos decir que sube, tiene este sentido, va hacia arriba, ¿sí? Y la sangre venosa baja. ¿Sí? Es una de las formas ya que hay una diferencia entre una y la otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esta línea azul? Esta línea azul es lo que se llama o lo que estaría representando a una banda de presaturación. Las bandas de presaturación o resonancia se utilizan para justamente saturar algunos de una población de hidrógenos, ¿sí? O en su defecto también saturar algún tipo de ruido que pueda llegar a venirte, vamos a pensar en una columna, ¿cierto? Si hay mucho peristaltismo, se mueven muchos ahí todos los órganos, ¿sí? Vas a ver que te puede llegar a meter ruido dentro, todo ese ruido de movimiento dentro de lo que querés estudiar, de la estructura que quisieras estudiar. Entonces, colocando bandas de presaturación, borrás toda esa información. ¿Por qué? Porque justamente estás presaturando, estás corriendo a los hidrógenos de la frecuencia central de resonancia. Los estás presaturando, entonces ya por sí mismos esa presaturación indica de que esos hidrógenos ya están bamboleando para otro lado, o sea, sienten otro campo magnético, entonces no van a resonar, no van a emitir señal. ¿Por qué? Porque no coinciden las frecuencias de precesión. Entonces, las bandas de presaturación para tiempos arteriales se colocan por encima del paquete de corte. ¿Por qué? Para que toda esa sangre que va bajando, ¿sí? No esté dentro de la resonancia en sí mismo, tenga otra frecuencia, siendo otra frecuencia, entonces no resuena, no emite señal. Y al mismo tiempo también, como toda esa sangre que va bajando, y obtiene solamente la que va subiendo, ¿sí? Tenemos ahí esta forma de poder discernir una sobre la otra. Entonces, en regla general, para tiempos arteriales, la banda de presaturación se coloca por encima del paquete de corte. ¿Por qué? Porque son los hidrógenos que van bajando, que componen, digamos, todo lo que es la sangre en sí mismo, lo borramos de la imagen, lo sacamos por esta banda de presaturación y nos deja solo estos que suben, que van hacia arriba. ¿Mm? Lo mismo va a pasar
o al revés podemos decir, con la sangre venosa. Si queremos hacer para sangre venosa, en este caso se colocaría por debajo. Eliminamos la señal de estos que vienen por encima, de estos que van subiendo, y nos deja solamente lo que van bajando. Entonces ahí discernimos uno sobre el otro. Estas dos imágenes que ves acá es lo que sería un dato crudo de una angioresonancia en tiempo arterial. ¿Por qué es arterial? Fíjate acá, tan carotis basilar. Ahí acá tenés algunos otros vasitos ahí, pero estos dos puntos bien brillantes en imagen, y después todo el resto, o sea, tiene señal, ¿no es cierto? Vemos señal, vemos algo, ¿no es cierto? Pero vemos qué pasa, vemos que está todo como oh, mi misma señal, mi hiperintensidad, no es buena la imagen y demás. ¿Por qué? Porque lo que interesan son estos puntos brillantes, ¿m? Lo que serían las reconstrucciones MIP, las reconstrucciones de proyecciones de máxima intensidad. Máxima intensidad acá, acá y acá. Entonces tenemos viendo datos crudos entonces de un volumen general de todo el cerebro. La idea es después con el software borrar absolutamente todo lo que ves acá alrededor y dejar solamente esto. ¿Eh? Entonces la sumatoria, este, más el otro, más el otro, más el otro, te arma todo el sistema ahí, digamos, circulatorio del cerebro, ¿no? Bueno, el tiempo requerido, ya sea uno o el otro. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos emite señal esto y el resto no? ¿Por qué? ¿Mm? Vamos a decir de que la sangre por resonancia magnética tenemos dos formas de verla. Una son con la secuencia seco-gradiente en T1, ¿por qué? Porque la sangre tiene un tiempo muy corto, toma señal y automáticamente la devuelve. Entonces vamos a trabajar con un TR que sea muy corto, uno por encima del otro y el tiempo de eco automáticamente seguido después del TR. Entonces lo que escuchamos nosotros es un rrrr, que es el pulso, de los pulsos que van llegando uno atrás del otro muy rápido, y la lectura de cada una de esas señales que van a venir de los citógenos que se mueven, en este caso como la sangre. La sangre entonces tiene un T1 muy rápido, muy pronto sería esa eliminación de la, o mejor dicho, sí, ese decaimiento o eliminación de energía, ¿sí? Que va a hacer que veamos estos puntos hiperintensos por sobre el resto de los tejidos. Hay gente que tiene todo más o menos la misma intensidad de señal, pero estos no. ¿Por qué? Porque entonces la sangre tiene un tono muy corto. La señal emiten muy rápido al medio, entonces necesitamos que esa secuencia justamente esté ponderado para eso, para estos hidrógenos móviles que están ahí, o mejor dicho, no hidrógenos móviles, pero que sí, que se mueven, que están en la sangre. Y después la otra de las formas también de obtener imagen, o sea, señal de la sangre, para lo que son estudios, por ejemplo, los cardíacos, son ese gradiente en T2. En T2 la sangre, tenemos sangre brillante ahí, que ya vamos a verlo en cardio. ¿Qué más decir de acá? Imágenes entonces corresponden a los vasos arteriales. Aquí vamos a pasar. ¿Y después qué pasa? Con toda esa reconstrucción tenemos esto en general. No ves absolutamente nada. Acá tenemos todos los recorridos de las arterias. Y fíjense cómo está el plano. Estás viendo acá en este caso una vista posterior. ¿Por qué es posterior? Porque tenemos acá lo que sería la parte de la basilar, ¿no es cierto? Y acá la parte de las carótidas, ya más lateralizado en este caso. Y después cómo suben las arterias y forman esto que veíamos lo primero, que era el polígono de Willis. Esto, cómo se conecta aquí todo este circuito arterial, ¿para qué? Para que si llega a haber alguna obstrucción de alguna forma, no deje de haber irrigación sanguínea para todo el cerebro. Entonces es una forma en que se conectan. Recordar cómo era, que teníamos una comunicante, a otros comunicantes, ¿sí? Que formaban estos puentecitos y que conecta todo ese polígono, ¿cierto? Con todas las ramificaciones que hay después. Eh, entonces recordamos también aquí el tema de los antecedentes familiares en el caso de las anamnesis cuando hay aneurisma. Y después, ¿qué más? Fíjate que todo se borró. Estamos viendo diferentes visiones, ¿cierto? Diferentes vistas, vistas posteriores, vistas laterales. Acá podemos agregar un conjunto de vistas, aproximadamente 20 imágenes, por ejemplo, que nos muestran en diferentes planos, ¿sí? En este caso podemos decir que es un plano, como decirlo, sagital, ¿no es cierto? Que está así, está derechita la imagen, ¿cierto? Y la hacemos girar en 360 grados. Bueno, podemos también hacer otra vista. Vamos a hacer, por ejemplo, una vista axial y hacerla girar por un lado, para el otro. Eso depende cómo guste, qué ganas tengas de hacerlo también, porque a veces con una presentación alcanza y sobra. El médico, o sea, si bien va a mirar esto, va a mirar acá, si habla, el dato real va a ser este. Acá va a ser esta, va a estar el dato real, donde va a poder ver, por ejemplo, si hay una estenosis en alguno de los vasos, por ejemplo, una disminución del calibre, ¿sí? De alguno de los vasos.
Entonces esto es más como decirlo, como videojuego, ¿no es cierto? De decir, bueno, empezás a recortar un lado al otro, hay gente que le gusta hacer, hay gente que no, a mí me encanta hacer todas estas reconstrucciones, sacar, poner, apillar, bla, bla. Pero bueno, es una tarea un poco engorrosa a lo mejor, entonces lo tiene. Eh, ¿Qué más? Vamos a pasar. Esto es lo que decíamos cuando veníamos esta ángel, ¿no? Cuando hay que limpiarla, ¿no es cierto? De esto, pero el dato general lo que te va a venir es esto, lleno de imágenes de puntos, bla, bla. Entonces vos cada una de las visiones, de las vistas, vas a ir recortando todo lo que está alrededor, dejando los vasos. Siempre recordé todo el cerebro, no hasta cuerpo calloso, todo, que te haga toda la vueltita ahí, el anterior. Y después, por ejemplo, acá, en lo que estaríamos viendo en esta venosa, fíjate la cantidad de vasos que hay, ¿no es cierto? O sea, el de importancia acá, todo esto aquí. Con el gadoliño, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso te va a traer mucha más cantidad de vasos, todo lo que sean estos vasos de los pliegues de la dura madre, ¿no es cierto? Todo lo que cuando ves la calota, ¿viste? Cuando la cortabas a la calota así, veías toda esa, como esa hoja de parra, que se le decía. Bueno, todos estos vasitos acá, el seno longitudinal, sigmoide, bla, bla, bla toda esa parte para expresarlo, pero siempre recortando todo lo que está sobrando, ¿no es cierto? Todo esto sobra, ¿no es cierto? Entonces dejarlo bien, dejar una imagen dentro de todo presente, ¿no? Y esto también, si la vemos acá, vemos que está como muy brilloso, ¿no es cierto? Hay que también ventanearlo para que te quede más o menos algo así, ¿no? Es decir, ah, qué linda, Angio, qué perfecta, no importa que lo que quede bien, que quede presentado, porque después ese va a ser el mensaje que vas a darle al médico. ¿Sí? Entonces, tu trabajo en tu mensaje en cuanto a la práctica, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, imágenes 2D, los vasos arteriales y venosos. Muy bien, acá algunos casos. ¿Mm? ¿Qué pasó acá? Flecha. ¿Qué nos está faltando? La cerebral media, ¿no es cierto? Todo el territorio de la cerebral media, ¿cuál era? Todo el lóbulo temporal. Entonces, toda esta parte no tiene irrigación. Acá en el FLAIR empiezas a ver que hay un aumento de la señal. ¿Un aumento por qué? Porque empieza a haber ya edema citotóxico. Entonces, puedo decir que este ACV, en este caso isquémico, está capturando todo un territorio de la cerebral media izquierda, va a dejar sin circulación a toda esta parte del cerebro. O sea, es una ACV muy importante, ¿cierto? Y la temporalidad, podemos decirte que esto acá ya pasó por lo menos 4 horitas de este ACV ya han pasado. ¿Por qué? Porque empezás a tener ya señal. Recordemos que la difusión en la secuencia que nos daba, ¿no? ¿Sí? En un lapso muy, muy corto de tiempo, desde el evento hacia la hora o 2 horas, era lo que nos daba ya que ahí estaba pasando algo. Veíamos T2, no había prácticamente cambio. Veíamos FLAIR, no había cambio. Veíamos T1, no había cambio. No se ve nada. Se ve en un cerebro normal. Pero ¿qué pasa? La difusión te dice que ahí hay algo que restringe la, ese movimiento normal del agua. Entonces teníamos siempre que empezar, ante sospecha de un stroke o una ACV, tenemos que empezar con una difusión. Eso para la gente de guardia, ¿no? Siendo para estar en guardia. Cuando te caen esos pacientes con sospecha de esto o con una ACV así en curso, el primero que vas a hacer va a ser esta bella secuencia de difusión que te va a dar justamente esta patología. Te va a mostrar inclusive la extensión y el territorio, las dos cosas. Esas dos informaciones que son fundamentales para después lo que sería el tratamiento. ¿Qué más acá? Pasamos a angios de cuello. Vamos para la angio de cuello. Decíamos por un lado de que el angio de cuello sin gadolinio, vamos a cortarla en forma axial, pero decíamos que la que es con gadolinio, cambiábamos la visión, la vista, a plano coronal. ¿Cierto? Acá, coronal. Y ahí vemos cómo nos muestra todo el FOB. Siempre vas a agarrar cerebro, no hasta acá, si todo que son los vasos del cuello. No, todo el cerebrito hasta callado aórtico. ¿eh? Secuencias entonces protocolo base del cerebro, sagital T2 de cuello, como para decir, bueno, tengo alguna imagen un poquito más, después coronal STIR de cuello. Eso también podría ser algún complemento para lo que es un angio de tiempo arterial con gadolín, ¿sí? Del cuello, ¿cierto? De vasos extracraneales. Ahí y hay angulación y siempre agarrar un cerebro, nunca olvidarse de eso. Eh, Acá decíamos esto anteriormente, lo que es el bolus track, o bueno, mejor dicho, el bolus o el tracker, estas dos herramientas que nos permite justamente hacer la secuencia
verlo en tiempo real el gadolinio o en su defecto detectarlo y automáticamente tirar la secuencia. Pero esto no es infalible. La mejor forma es ver cómo viene el gadolinio, cómo hace todo su recorrido, llega el corazón, cuando sale, plac, ahí tira la secuencia. ¿Sí? Esa es la mejor forma, verlo. Pero bueno, a veces no se tiene todo este tipo de herramientas, se hace a ojo, ojímetro o en su efecto también es con tiempo, decir más o menos cuánto tarda desde la inyección hasta llegar más o menos al callado aórtico, 20 segundos, 25 ya estás ya estás lento. ¿Sí? Ya estaría ahí después, capaz que te estaría llegando señal de alguno de los vasos, digamos, de venas. No quisieras venas, sobre todo en la primera parte, porque vos vas a obtener tres fases, como decíamos, una primera fase arterial, una segunda fase venosa y después una tercera fase también de equilibrio. Tres. ¿Sí? ¿Cuál vas a presentar? La primera, la arterial. Seguimos entonces viendo, esto es una angioresonancia de vasos intra y extracraneales sin gadolinio. ¿Por qué sin gadolinio? Enseguida sí te puedo decir, mira esto acá al costado, ¿qué es? ¿Qué es esto acá al costado? Es un angio que lo que se hicieron fueron tres paquetes de cortes, como dice acá, tres paquetes de cortes para una parte, para la otra parte y para la otra parte, y que después se ensamblan. Como veíamos en las columnas, cuando veíamos toda esa columna total, ¿cierto? Cuando decíamos tres partes, y después se ensamblaban y obtenés esto. Entonces, como línea general, sin gadolinio, cuando viene, mejor dicho, la indicación con gadolinio, vas a hacer sin, así como esta, que por costado podría decir que es la que no sirve. Le van a decir, no, no sirve, no sirve, porque sí, es verdad, la que van a mirar va a ser la que tiene gadolinio. Pero en el caso de que haya algún problemita, tenés esta otra para zafarla. Eh, bueno, los cortes, siempre recordamos meter la circulación del cerebro, ¿cierto? Entonces, tres paquetes de cortes obtenidos en axial para luego presentarlos, como ves ahí, todo borradito, así, un poquito acá le falta un poco más de ventana, ponele para ponerlo un poquito más oscuro, abrillantar y oscurecer. ¿Qué más? Acá estamos viendo paquetes, lo que sean, mejor dicho, dos cortes coronales, y vemos parte de las arterias. Todos estos puntos aquí, pero entonces fíjate toda la extensión de lo que se cortó. ¿Eh? ¿Y qué pasó acá en este caso? La cambio de orientación, como ves, entonces es con gadolinio. ¿Por qué? Porque estás viéndola en un plano coronal. ¿Mm? Y además también ya cuando ves los vasos así, de esta forma, también que es, puede darle una referencia o hacemos una referencia a lo que es el ojo. Ya una vez es el ojo acostumbrado, éramos ya a la vez y sabés que es con gadolinio. Pero bueno, a veces no, eso requiere práctica. Pero ¿qué pasa acá? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Tenemos parte de yugular acá. ¿Por qué? Se nos fue un poquito de tiempo. Sí, cosas que pasan. A veces los tiempos hacen de que se nos meta alguna sangre que no corresponde, sería. Pero bueno, también se puede recortar, ¿cierto? Vos podés agarrar, te pones bien finito por acá, tac, y sacas de esta parte que no querés que esté ahí. ¿Por qué? Porque estás mostrando un arterial, ¿no es cierto? No vas a mostrar una yugular ahí en el medio. Pero en este caso quedó acá, ¿ven? Acá y acá. ¿Qué pasó ahí? Se extendió un poquito el tiempo. Se entendió como para que ya empiece a venir sangre, de los vasos, ¿cierto? Gadolinio, mejor dicho. Y fíjate hasta dónde, ¿no es cierto? Todos los troncos acá, y no puede faltar arriba. Todo presentado de la mejor forma posible. Este le falta todavía un poco más, le falta limpiar acá en el medio, pero bueno, esto van a mostrarlo justamente todo este recorrido acá venoso que hay, que está, digamos, de visita extraño ahí, no lo queremos. No queremos sangre ahí en este tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vista lateral, lo mismo, mismos procedimientos, ¿sí? Se presenta la imagen en algún plano determinado escogido, en este caso para el cuello, en planos coronales, y después haces giros sobre esa imagen, más o menos 20, 25, como para poder presentarlo después a los médicos, ¿no es cierto? Entonces, más o menos eso es debido al tiempo circulatorio, como ves ahí, ¿no es cierto? Ves ahí imagen que no debería estar. Después, seguimos bajando, misma secuencia, exactamente todo lo que veníamos diciendo, exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Acá en el caso vamos para la aorta, para lo que sería arteria o angio de vasos abdominales, podemos decir, vasos grandes, o sea, tórax,
abdomen, cualquiera de los dos, fíjate la angulación en planos coronales. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué no agarramos todo? Y no, porque lo que nos interesa es la aorta, ¿sí? Y los vasos emergentes. No nos interesa más que eso. ¿Sí? Entonces existen secuencias de sangre blanca, esto ya se los mencioné, con cardio vamos a verlo un poquito mejor. Fíjate hasta dónde tienen que alcanzar el corte, mínimo lo que es el obtener las ilíacas, las primitivas, por lo menos estas dos, después profunda y ya parte de femoral, sí, también estaría bueno, ¿sí? Pero por lo menos hasta ahí, que te llegue hasta la división, ¿sí? De la aorta. Eh, ¿Qué más? Bueno, los planos, y fíjate también de que hacemos complementos de imágenes de abdomen, ¿cierto? No vas a hacer solamente la angio, no, vas a hacer también tan de abdomen, algunos, T2, T1 saturado, haces la angio y después un T1, digamos, general, para todo el abdomen, posgadolíneo, ¿sí? ¿Qué más? Y después esto, lo mismo, fíjate acá, renal un lado derecha, renal lado izquierda, también hay angios renales que no utilizan gadolinium, también ya lo vamos a ver, y hay irregularidades en el flujo, fíjate la pared acá cómo está, ¿no es cierto? Todo estos son los datos que brinda. Acá hermosa la pared, lindo. En realidad, en resonancia magnética no se estudia la pared, estás viendo el flujo, pero ¿qué pasa? Por ver el flujo ves irregularidades, ¿cierto? Que sí, que sería de la pared, pero como la pared es tejido conectivo, no tiene señal. Entonces no se estudia la pared, se estudia el flujo. ¿Eh? Pero bueno, por el flujo se infiere que la pared no está bien, ¿cierto? Además, sigamos pasando, después más o menos queda esto. Ahí, acá se extendió hasta abajo, como para poder algo ver más la parte de femoral, reconstrucciones por un lado y por el otro. No va a variar siempre lo mismo. Y las secuencias siguen siendo la misma. Uy, acá qué pasó, acá tiene un gancho, parece como que la están enganchando a un lado, tan y gira, y además también está, acá tenemos como es el signo de doble flujo, ¿cierto? Entonces está desplazado hacia la derecha, vamos a decir, doble flujo dentro del mismo. Y acá la representación de esta angio, como parte del corazón también, como ves, tiene esto que ves acá, una disección aórtica. ¿Mm? Para eso es las diferentes indicaciones o a su vez también las presentaciones. Esta es una imagen en sombra, se llaman las shadows, reconstrucciones en sombra que hacen de que justamente lo mismo, pero en este caso de la hiperintensidad lo transpone sobre imagen. Entonces en este caso se ve mejor cuando hay, por ejemplo, una coartación aórtica, se ve mucho mejor con las imágenes en sombra como esta que las reconstrucciones MIP normales, clásicas de resonancia, ¿no es cierto? Entonces, angio de arteria aorta. Y acá para completar, siempre y sobre todo si hay semejante patología, ¿no es cierto? Bloques axiales, todos con gadolinio para ver tardío, ¿no es cierto? Acá axial T1 falsat tardío, para ver todo ese circuito arterial y además también todo lo que sería planos de interés o información de interés que pueda llegar a estar en el cuerpo, ¿cierto? Pero siempre hacer los complementos normales para el estudio o la indicación. En este caso, si es angio, complementa también con la región que estás estudiando. Si no es estudio, no sirve. Entonces, observen imágenes de regularidad de los vasos, bla, 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 y acá llegamos a las arteriales. Fíjense las renales, chiquitita por acá y chiquitita por acá. Ahí. Tin, tin. ¿Mm? Acá tenemos por un lado y acá tenemos por el otro, ¿cierto? O sea, ahí. En esta secuencia particular no se requiere gadolinio. ¿Mm? Entonces, en sangre blanca, en secuencia seco de gradiente T2, obteniendo un volumen, podemos hacer también una angioresonancia sin gadolinio. ¿Qué es lo que ves? Después es esto. Acá la arteria aorta, hermosa, y ahí la primera ramificación derecha, acá las dos, fíjate ahí. ¿Sí? ¿Y qué haces? Se pegan los cortes los mismos, exactamente igual, se obtiene ese volumen y después se reconstruye para ver esto, por un lado y por el otro, sin la necesidad de inyectar gasolina. Acá no estoy bien seguro, pero ¿esta qué hace acá? Hay dos arterias que están ahí como que tuviese dos. No me acuerdo de este caso. Ah, porque vena no es, pero bueno, no importa. Por un lado y por el otro, ¿no es cierto? Ambas renales, para ver angioresonancia magnética sin gadolinio. Y podemos ver también ya, como les decíamos, partes de cardio y después también algunas secuencias en imágenes blancas como para ver cómo justamente ese corazón late y qué es lo que pasa con la sangre.
En cardioresonancia se ve, o se estudia, mejor dicho, si hay turbulencias de la sangre, que esto nos aportan los datos de la secuencia T2 estrella para hacer esto que vimos recién. En este caso, un angio de arterias renales. Entonces decís, bueno, a ver, indicación. Angioresonancia magnética arterioabdominal con y sin gadolinio, y vas a ver abajo, tic, ahí, vamos a poner coartación arterial renal derecha. Bien, ¿qué vas a hacer? Protocolo entonces normal, te vas a hacer los planos en T2 correspondientes, T2 coronal T2, aquí está el T2, Excel T2, porque te van a ayudar justamente a posicionarte dónde tenés que hacer esa angio. Esa angio era muy chiquita, recordá, ahí apenitas, eso es lo poco que tenés que estudiar. Después, a su vez, vas a decir, bueno, hacemos una sin por un lado y después una con, porque después para hacer la con tenés que hacer todo este volumen, ¿cierto? Ahí, todo ese volumen, acá, para ver una y para ver la otra. Entonces, es también una buena forma de presentar cuando ya viene una indicación directamente a la arteria renal, hacer también esta otra sin gadolinio. Queda hermosamente bien y además también aporta exactamente los mismos datos. Lo que quiere ver el médico justamente es esto, es el calibre de la arteria, y además también si llega a haber alguna estenosis, un aumento de la presión, porque eso después le da al paciente, bueno, una determinada clínica también. ¿Qué más? Bueno, listo, ya estamos acá de angios. Igual vamos a seguir viendo porque va a venir cardio. La próxima clase creo que ya toca. Y así complementamos todo lo que falta, digamos, del curso. Que no quedan muchas clases ya. ¿Mm? Así que bueno, paso a decirles eso también. Les escribí ahí, ya les pasé la fecha, 20 de noviembre tenemos el examen. Queda menos de un mes para asustarlos así con el tiempo. Recuerden que si no llegan a estar, por favor, me avisan, ¿cierto? Entonces yo sé quiénes están y quiénes no. Y bueno, lo tomamos en otra fecha, que supuestamente va a ser la fecha siguiente, la semana siguiente. Podemos ponerlo ya como entre comitas, ¿no es cierto? En el caso de que haya que recuperar algunos, y los que de alguna forma no pudieron estar, hacemos también esa otra fecha para ya cerrar el curso en definitiva, ¿no es cierto? Y ahí dar ahí el visto bueno y bueno, cómo quedaría. Pero sí, ya quedan muy pocas clases, se avanzó, se pasó rápido, la verdad. Así que bueno, esto es todo por hoy, esa información que querías darle. Después, la clase que viene, como les decía, vamos a ver cardio, vamos a ver creo que seguridad también ya vamos a completar. Vamos a hacer también una simulación parecida a lo que hicimos del examen del primero. Vamos a hacer otros, les voy a colgar dos, para así más o menos también se van ahí autogestionando sus conocimientos y sus cosas. Si quieren, mándesmelos, si no, lo tienen ustedes, lo mismo. Si me los mandan, van a tener la respuesta. Y bueno, no mucho más para decirles por eso. O sea, aguantar acá, esperar a que más o menos lleguen las fechas y bueno, cualquier cosita me escriben, estamos en contacto por acá. Así que bueno, ya estamos, no queda mucho tiempo más. Lo despido por el día de hoy y bueno, cualquier cosa estamos al habla. Ahí está, muchas gracias, muy buen fin de igualmente también, buen fin de semana. ¿eh? Que estén muy bien y bueno, cualquier cosita estamos ahí por vía comunicados. Así que bueno, los saludo y bueno, hasta la clase que viene.